Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Perspectivas. Como ya lo saben, estoy aquí con mi amigo, compañero, profesor Rodolfo. ¿Cómo estás, Rodolfo? Hola Alejandro, muy bien, gracias. Aquí de vuelta. Bueno, en el programa del día de hoy, nada más como para darles así un panorama general, no tan específico, vamos a estar hablando sobre todo de lo que aconteció, ¿no, Rodolfo, en la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón, que si bien ya es una cumbre que aconteció hace algunos días, creemos que marcará un parteaguas importante en lo que va del año en la agenda de la geopolítica internacional, sobre todo por este papel de China, el papel del G7 conforme a China y también conforme a Rusia, que aunque pareciera ser que se están enfrentando directamente contra ambos, lo cierto es que tienen un enfoque muy distinto los miembros del G7 con China. Saben la peligrosidad de China por todo el poder que tiene, pero tampoco se quieren dar como un golpe a sí mismos, ¿no? O sea, saben también que China es sumamente importante para ellos y para la estabilidad global. Entonces vamos a estar hablando de todos estos temas. Hablaremos también, pues, por supuesto, de Erdogan, de su victoria en Turquía, el status quo que parece se mantiene. Daremos a lo mejor una hipótesis, Rodolfo y yo, de qué pensamos que va a acontecer en el futuro, en los futuros 5 años que va a estar Erdogan al frente de Turquía, que muchos dicen se está convirtiendo en el Putin de Turquía y muchos otros dicen no, o sea, solamente es como un aliado medio rebelde, un tanto rebelde de los aliados occidentales y hasta ahí. No hay muchos que no le prestan tanta atención al supuesto problema, entre comillas, que representa Erdogan para los aliados occidentales. Entonces, bueno, Rodolfo, pues empezamos entonces de una vez con el primer tema, que es la cumbre en general del G7 y este enfoque o este comunicado que al final dieron en contra de Rusia y de China, que decían que no había, tenían como un desacuerdo, sobre todo Alemania, que hay que decirlo, Alemania, el principal socio comercial de los alemanes no es Estados Unidos, no es Japón, es China. Entonces, ahí digo, se ventiló, ellos mismos decían que habían tardado en llegar a un consenso con respecto a China, a la estrategia conforme a China, precisamente por Alemania. Era el país como más reacio a tomar como una postura agresiva con China por todo lo que representa económicamente el gigante asiático en la economía alemana. Pero finalmente, digamos, yo nada más dando como un resumen y ya te doy la palabra, pues básicamente diría que lo mismo de la vez pasada, un enfoque digamos, frenar a China sin esta insinuación a agredirlos en ningún sentido, más bien frenar, tratar de quitarle poder, sobre todo en las cadenas de suministro, en el sector de los semiconductores, frenarlos en el avance militar que están teniendo, frenar, digámoslo así. Y con Rusia, pues sí, más coordinación en temas de sanciones, digamos, con Rusia sí una postura mucho más agresiva en el sentido de prácticamente tratar de aislar lo más que se pueda al Kremlin y a toda la industria militar de Rusia, en el sentido de presionar y hacer que Putin se salga de Ucrania. ¿Tú cómo viste la cumbre? Que digo, de, tal vez me voy a escuchar, no sé, muy eh, bueno, no lo sé, no sé cómo me voy a escuchar, pero a mí me encanta ver, o sea, yo soy fan de la diplomacia, de la geopolítica y ese tipo de reuniones, o sea, a mí me fascina ver a los líderes ahí sentados en una mesa redonda, haciendo como que discuten ante las cámaras, saludándose, o sea, todo este protocolo diplomático a mí me encanta. Y digo, no específicamente de los del G7, o sea, en general me gusta mucho este encuentro de los líderes, estas como palabras ante las cámaras. Nada más les quería decir eso, pues, que se me hace siempre un deleite verlos ahí saludándose y todo llevando a cabo todo este protocolo diplomático. Perfecto. Sí, sí, yo acotaría un poquito esto de estas cumbres, estas reuniones, pues que siempre, como tú dices, es un show, es un espectáculo. Se plancha mucho desde antes toda esta cuestión, ¿no? Ya va muy planchado las reuniones previas de los cancilleres en la mayoría de los países, secretarios de Estado en el caso de Estados Unidos. Pero sí, estas reuniones efectivamente son pues
para mostrar al mundo esta cuestión, ¿no? Las clásicas fotos que hay, ¿no? Que se forman y las imágenes, los videos del mundo occidental y haciendo todas estas perspectivas, ¿no? Muy, muy interesante. Creo que efectivamente vemos el tema de Alemania como un punto que es alguien que ahí estamos viendo que los intereses nacionales muchas veces chocan con los intereses globales, ¿no? Porque bien lo decías tú, yo por ahí saqué no me acuerdo si lo dijo Olaf Scholz o quién lo dijo, sobre China, eliminar el riesgo sin desacoplarse de China, ¿no? Esta cuestión de neutralizar, de poder dividir lo militar y la cuestión efectivamente de la guerra, del conflicto, con la cuestión comercial, porque efectivamente el puerto de Hamburgo, pues Alemania vendió un cuarto de este puerto a empresas chinas, ¿no? Entonces no podemos pensar que se va a quitar totalmente de la jugada China porque simplemente no se puede. O sea, en estos momentos, en 2023, pensar un comercio exterior sin China sería algo imposible, ¿no? Por todo lo que implica. Incluso en México vemos la fuerza de China y todo lo que implica, pero creo que es muy interesante efectivamente partir la cumbre en dos vertientes. Por eso, por un lado, por ejemplo, yo hablaría un poco del idealismo, la cuestión de sí señalar a Rusia como el mal, como esta cuestión de ubicarlo como el país perverso y todo lo que implica esta carga discursiva hacia Rusia. Y por otro lado, sí, hablar de China y no calificarlo bajo este estigma, pero sí señalar que pues todo este coqueteo que hay con Rusia, todo lo que implica. Entonces, digamos que sí es muy interesante ver cómo se empezó a hablar de esto. La figura de Biden, que creo que poco a poco ya hace un año lo veíamos, a lo mejor no tan fuerte, pero al día de hoy Biden se ve como un líder ya, yo diría, global, ya es alguien que sí logra unificar o que ya tiene una presencia muy, muy marcada, ¿no? Me parece que el video pasado hablábamos de lo que pasó con Biden y que ya lanzó su candidatura y todo esto. Entonces, digamos que aquí ya va otra vez como este líder empoderado, digamos, internamente y globalmente lo es, ¿no? Entonces creo que muy, muy interesante estas figuras de obviamente Olaf Scholz, de igual forma todo, con Macron, con todos estos líderes que ya ubicamos y lo interesante fue dónde fue la reunión, ¿no? En Japón. Ya después hablaremos de Zelensky, pero todo lo que significó los lugares de la reunión, lo que implica, la carga histórica de esos espacios. Entonces yo diría efectivamente que dividirían dos cuestiones, el idealismo, toda esta cuestión ideal de hablar de un mundo mejor, de evitar la guerra, de buscar pacificar, pero a la vez que estás armando a Ucrania, ¿no? Es un poco paradójico eso. Y por otro lado, la cuestión realista de decir, se requiere tener relaciones con China, requerimos el comercio, requerimos el dinero de China, la infraestructura, logística, todo lo que implica esto, ¿no? Entonces me parece como muy importante un mensaje de unidad entre el G7, efectivamente, yo diría que después de la Asamblea General de Naciones Unidas, la cumbre más importante, aquí es un bloque, las Naciones Unidas pues obviamente son todas las naciones que están dentro de la ONU, pero este bloque que yo diría que es de las cumbres más importantes a nivel global y siempre partiendo de aquí va a haber reacciones, ¿no? Vamos a hablar después de Zelensky, vamos a hablar de las reacciones de Rusia, del sur global, pero digamos que estos grandes países, estas siete economías tan poderosas y tan fuertes, pues obviamente dan este espaldarazo a Ucrania y todo lo que surge de esta temática, ¿no? Y si bien ya fue hace algunos días la reunión, pues todo lo que genera de noticias en cuestiones de la bolsa, en todo lo que implican esas decisiones y esa fotografía, ¿no? Que tú bien dices, esta cuestión de lo que refleja al mundo este bloque. Y también, bueno, ahorita que dijiste del lugar donde se llevó a cabo la cumbre, yo en los videos que hacía durante la cumbre, reportando pues lo que se decía, los acuerdos a los que estaban llegando, eh, yo notaba que muchos de los comentarios en los videos iban en torno a lo que significa Hiroshima o lo que significó en el pasado el lugar donde Estados Unidos aventó bombas nucleares, uno de los dos lugares junto con Nagasaki en Japón. Yo lo que pensaba, y lo decía en mis videos, que el hecho de que se llevara a cabo en Hiroshima, que Japón fuera el anfitrión y que Estados Unidos a través de Joe Biden siempre estuviera, porque digo, para aquellos que no vieron videos ni nada, véanlos,
Biden siempre está al lado de Kishida, de Fumio Kishida, el primer ministro japonés. Entonces, a mí me parece que ese mensaje de unidad no, o sea, lo quisieron representar en cada uno de los, o sea, como que fue algo cuidadosamente armado. Biden siempre del lado de Kishida, la cumbre en Hiroshima, digamos, mandando el mensaje de todas nuestras diferencias, incluido el lanzamiento de una bomba atómica, quedan de lado y hoy estamos viendo hacia el futuro, estamos viendo una cooperación más estrecha y a mí me parece que eso se simboliza con Japón siendo el anfitrión en Hiroshima y Joe Biden siempre cercano a Kishida y se veía, o sea, si bien Kishida era como el anfitrión, el que debía de llevar la batuta, se nota, como tú bien dices, en las imágenes, en los videos, siempre Biden figurando a primer plano en las imágenes que se publicaron, en las fotos que sacaron los periodistas, siempre Biden figurando. Un claro mensaje a China y a Rusia de esta unidad occidental. Qué Eh, difícil, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero digo, no, qué dale, dale. difícil para los japoneses pensar en eso, ¿no? Yo recuerdo Sí, que he sí, sí. escuchado muchas definiciones de la política, pero eh, escuchándome muy coloquial o muy vulgar, muchos dicen que la política es comer mierda y sonreír mientras comes mierda, ¿no? Entonces, esta cuestión de decir, sí, ahí está el país que tiró la bomba, ¿no? Todo lo que implicó, todo el daño. O sea, yo pienso en la gente que tiene algún familiar o que tuvo alguna repercusión por el tema de Hiroshima, decir, bueno, ahí está el líder japonés junto al líder estadounidense estrechando lazos y hablando del mal y de lo que implica Rusia para el mundo, pero decir, bueno, eso no fue hace siglos, ¿no? O sea, eso no fue hace tanto lo que pasó en Hiroshima, pero ahí es excelente cómo la forma en que Occidente en su totalidad y sobre todo Estados Unidos logra esta cuestión de ver los bandos, quién es el bueno, quién es el malo. Japón en su momento era lo terrible, lo criminal, lo nocivo para el mundo y ahora Japón es otra cosa, ¿no? Es decir, en qué momento los bandos se van cambiando, ¿no? Y cómo se van construyendo discursos, mitos, estructuras y estos imaginarios colectivos que son muy, muy interesantes. Y la idea es eso, creo que como tú dices, todo el show de la cumbre, pero leer entre líneas esto, ¿no? O sea, quién está ahí, a quién reconocemos, porque ahora yo me atrevería a decir que Macron sigue siendo alguien muy visible, ¿no? El mismo Justin Trudeau y el resto a lo mejor son líderes que todavía no tienen tanta presencia, pero que poco a poco pues van a tener que tener mayor presencia, ¿no? Úrsula, que ahí está, que creo que es de las mujeres que están teniendo mayor presencia y en un liderazgo europeo, pues yo diría que es la mujer ahorita más poderosa en Europa, ¿no? Es como muy, muy fuerte. Por otro lado, Italia, todas estas cuestiones me parecen como muy interesantes. Y adelante, perdón. No, 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 pues justamente, o sea, en esta unidad que tratan de simbolizar y comunicar sobre todo a los enemigos, pues, y entre comillas, ahí pónganle las comillas que quieran, los enemigos de Occidente, eh, sin decir que uno está diciendo que un bando es el bueno y el otro es el malo, pero dando, o sea, leyendo pues la narrativa a través o a partir del G7. Yo sí quisiera como dejar bien en claro que pareciera que van, o sea, pareciera que Rusia y China sí son los retos, los enemigos, los obstáculos, como le quieran llamar para Occidente, pero no están en la misma, o sea, no están medidos con la misma vara, pues. China, si bien pues está ahí catalogado como el reto, el objetivo, pero como tú bien dices, o sea, eso es lo que desearía Occidente que fuese, pero ya en la práctica, en la realpolitik, pues nos damos cuenta de que, o sea, al final de cuentas, China es una pieza importantísima que hoy en día Estados Unidos necesita más que nunca, uno de los principales socios en casi todos los sectores de Estados Unidos. Y repetimos lo que dijimos con Rodolfo, o sea, de Alemania, la principal economía de Europa, todo lo que significa Alemania para la política exterior europea, pues por supuesto que les conviene, o más bien, no les conviene estar mal con el gigante asiático. Entonces, creo que lo de Rusia sí es un proyecto como más a corto plazo, tratar de desacoplarse totalmente o lo más que se pueda. Y de China me parece que es como
como una advertencia de decir, híjole, tal vez en el futuro podríamos estar en esta misma situación con China como la que hoy tenemos con Rusia. Entonces, vámonos desde ahorita cuidándonos, vamos tratándole de quitar poder a China, vamos tratándonos de alejarnos, pero como bien dices, no de desacoplarse, porque China, bien o mal, los occidentales saben perfectamente que China hoy en día pues, ya no es la China esta que era conocida solo por manufacturar objetos baratos, o sea, China es recientemente, justamente el día de hoy que estamos grabando el video, voy a dar la noticia de los 3 astronautas que va a poner China en su estación espacial, ya suya, ya que no le dieron oportunidad de entrar a la Estación Espacial Internacional, China arma la suya, está enviando los primeros astronautas, llegan a la base y pues sus objetivos es ganarle la competencia espacial a Estados Unidos. Entonces ya para nada es esa China que hace cosas baratas y que la vemos en todas las etiquetas de la ropa en el mundo. Claro, y creo que ahí también el mensaje, no sé si me estoy ya saltando al siguiente tema, pero la forma en que vemos ahí a Zelensky, ¿no? Otra figura que yo me atrevo a decir que después de Biden, en la foto cuando salió Zelensky, pues es el líder más conocido, que la gente más reconoce, ¿no? Gente que a lo mejor no tiene tanto interés en estos temas, ubica quién es Zelensky, ¿no? Y el hecho de, yo aquí me he anotado un poquito en mis notas esta cuestión de que ya no fue virtual, porque virtual ha estado en muchos espacios, pero ya el ir ahí, el estar en este espacio, el agradecer a Japón por todo su apoyo militar y demás. Y aquí yo me anoté algunas notas, esto que él decía Zelensky, ¿no? Dice, te lo diré abiertamente, las fotos de Hiroshima en ruinas nos recuerdan absolutamente a Bakhmut y otros asentamientos similares. No quedó nada vivo, todos los edificios en ruinas y demás, ¿no? Esta cuestión de lo paradójico, porque ahí está el país que tiró la bomba, ¿no? O sea, me parece que no es que haya sido Rusia o China, fue Estados Unidos. Entonces, este rol de Zelensky que me parece muy interesante, cómo una figura puede movilizar tanto, el estar ahí, el sensibilizar, que más que sensibilizar, yo diría pues querer tomarse la foto todos con Zelensky, ¿no? Y decir que ahí está el G7 con Ucrania y con la libertad y con los derechos humanos, con todo lo que implica esta carga, ¿no? De los bandos que bien hablabas hace rato, esta cuestión de los bandos y cómo se va dando. Y la realidad es esto, pues ya después vamos a hablar de los aviones y todo lo que implica esto, pero seguimos escuchando millones de dólares, ayuda, armamento, toda esta cuestión del entrenamiento militar. Entonces, digamos que ahí creo que ya no, a lo mejor el año pasado el G7 sí se habló, pero no fue tan marcado como ahora. Ahorita ya como tal, el G7 entiende que es ya casi una obligación apoyar a Ucrania y todo lo que implica. Entonces, pues estamos viendo toda esta cuestión y creo que sí es muy simbólico, ¿no? Y Biden, perdón, Zelensky siempre es muy inteligente, o su equipo, porque yo supongo que alguien le escribe los discursos y demás, en poder hablarle al pueblo donde está, ¿no? Ahora le habla a los japoneses, ¿no? Cuando fue a Estados Unidos, a los estadounidenses. En cada espacio creo que es muy inteligente y busca siempre apelar a la empatía, al dolor, esta construcción de lo ucraniano, pero desde la cuestión de lo estadounidense, lo japonés, incluso aquí sé que cuando habló virtualmente con el Senado mexicano, igual a cuestiones mexicanas. Entonces creo que es alguien que busca muy bien eso y gradualmente ha logrado un mayor apoyo, ¿no? Entonces creo que ahí tú traes los datos y todas estas noticias que vas armando diario. Me parece que es muy interesante cómo se ha ido construyendo este personaje de Zelensky y sigue siendo, creo que ya no es como al principio, todo lo taquillero que fue, pero me parece que sigue siendo alguien que los líderes del mundo siguen escuchando. No sé tú qué opinas. Bueno, primero me gustaría como, o sea, llega Zelensky a la cumbre del G7 y venía de participar en la cumbre de la Liga Árabe. Entonces llega a Arabia Saudita, se reúne con, digamos, con un bloque que es el bloque de Medio Oriente, que no, o sea, como que no ha terminado por apoyar y ni comulgar con las ideas de Zelensky, ni con el plan de paz que tiene, ni tampoco con Ucrania. O sea, como que es un bloque, tampoco quiero decir que está muy cercano a Rusia,
pero debido a las cuestiones económicas, a la cuestión de la OPEP, sí uno ubica a los países árabes mucho más cercanos, más pro Kremlin, o por lo menos más herméticos con el tema de la invasión. Se presenta Zelensky, inmediatamente va a Hiroshima, se llega ahí a la cumbre del G7. A mí me llamó la atención que eh, como que la llegada de Zelensky o la participación de él en la cumbre no fue como tal en esa mesa redonda que vi yo, solamente una imagen y de un video donde se toma la foto con los 7 líderes, están de pie y detrás de ellos las banderas. Más bien se le dio más seguimiento a la reunión que tuvo en privado con cada uno de los líderes. O sea, como que quien organizó la asistencia de Zelensky a la cumbre fue pensada más en darle oportunidad de tener en corto a todos esos líderes que ya lo están apoyando o que está buscando su apoyo. Por ejemplo, con Yoon Suk Yeol, el presidente surcoreano, dicen que fue la reunión más larga que tuvo Zelensky en privado. La primera fue con Macron, después con Rishi Sunak, después con Giorgia Meloni, pero la que más duró fue con Yoon Suk Yeol, que a ver, Corea del Sur no es parte del G7. Ahorita en el tercer tema vamos a hablar de los países invitados a la cumbre, pero quería sacar este tema a colación porque a Zelensky le sirvió muchísimo la cumbre para hablar con esos líderes con quien no había tenido la oportunidad de hablar o que había hablado muy poco y que está buscando como convencerles. Y por supuesto, uno de ellos, como tú lo dijiste, es Kishida, Japón, que para nada ha tenido un papel protagónico ayudando militarmente a Ucrania. Tiene la capacidad militar y la capacidad económica Japón. Zelensky lo sabe, entonces, como bien lo dices, o sea, va a presentar un discurso ad hoc, siempre muy bien elaborado. Que digo, pues si alguien se los hace, pues finalmente él aprovechando como todo este bagaje este, elocuente que tiene, lo hace extraordinariamente bien. Entonces, yo sí creo que fue como una oportunidad, más que de estar ahí con todos, de hablar en corto con todos y cada uno de los líderes eh, del grupo del G7. Sí, yo creo que ahí también hay que acordarnos lo que vimos hace algunos programas, ¿no? De Corea del Sur y Estados Unidos. O sea, esta cuestión de, me parece que sí se marca mucha línea, ¿no? El hecho de decir Estados Unidos ya marcó línea con Corea del Sur, como en un ratito vamos a ver Rusia y Bielorrusia, estos países que durante la Guerra Fría se habla de países satélites y demás. Pues esta cuestión de, sí yo diría que van marcando línea y van bajando esta cuestión y efectivamente pues creo que la foto efectivamente es con los líderes y es lo que se vuelve mediático, pero te soy honesto, yo no sabía que la mayor reunión o lo que dices tú, la reunión más larga había sido con Corea del Sur, entonces me parece interesante ver cómo se va alineando. Y efectivamente con Japón, Zelensky agradeció por los 7.6 billones del paquete de asistencia financiera, ¿no? Efectivamente, o sea, esta cuestión de también Japón creo que tiene mucho que ver con su cuestión histórica durante el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, toda la cuestión armamentista que ubicó para Japón lo militar, ¿no? Y esta cuestión de un poco como Alemania, esta cuestión que vemos que Alemania pues ya se reconcilió un poco con esta cuestión militar y sí está mandando tanques, está mandando mucho armamento, ¿no? Pero esta cuestión de efectivamente quién es la localía, por así decirlo, de la cumbre, todo lo que implica, lo que muestras tu país hacia el mundo, que si bien Japón no es un país que no conozcamos, sino que es un país bastante próspero y una potencia, pero estas cumbres son, otra vez, ¿no? Me hubiera llamado la atención, o a lo mejor lo más lógico diríamos, bueno, ¿por qué la cumbre no fue en la capital de Japón, en otra nación, en otra ciudad en particular, pero fue en Hiroshima y todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, me parece la espectacularización a través de la diplomacia es fundamental y efectivamente habrá que ver cómo se va También como materializando que, estos apoyos, ¿no? también como que este mensaje de Zelensky estando ahí con la crema innata occidental contra todo esto que lucha Vladimir Putin y Rusia, ¿no? Este mundo occidental, democrático, libertario, globalizado, o sea, todo este mundo
y ahí Zelensky, que digo, había memes donde, no sé si los viste, o sea, memes que decían, sal de ahí, esa no es tu familia, diciéndole pues a Zelensky de, pues finalmente Ucrania pues no es ni cerca, o no tendría pues las credenciales de estar ahí, pero volvemos a lo mismo, o sea, este mensaje de darle a Rusia a entender que si bien Ucrania parecería que no tiene cómo competirle a ese supuesto ejército o el segundo más poderoso del mundo, pues darle este espaldarazo, ¿no? Y decir, bueno, o sea, tal vez Ucrania no tiene las credenciales para estar aquí, pero queremos decirle al mundo que tiene a todo este poderío económico y militar detrás de Ucrania para empujarlo, para ayudarlo a que logre los objetivos y logre recuperar territorio. Claro, una guerra no de Rusia a Ucrania, sino de Rusia contra todo Occidente, todo lo que se representa, ¿no? La libertad y Estos todos estos valores. simbolismos muy marcados. Sí. Y bueno, entonces, pues si quieres, pasamos de una vez al tercer tema que tiene mucho que ver con esto. Ah, con Rodolfo, pues digamos que hicimos esta fragmentación de la cumbre del G7 porque tiene como muchas vías para entrarle. Si bien ya hablamos de lo que fue en general, de los objetivos en contra de Rusia y de China, ya hablamos del país invitado por excelencia que es Ucrania, Zelensky, todo lo que simboliza la defensa de todos estos valores occidentales en contra del agresor o de quien quiere acabarlos, que en este caso sería Rusia. Pero un tema también muy importante fueron los invitados a la cumbre, aquellos que no son parte del G7, pero que estuvieron ahí, ya sea para dar un anuncio importante, ya sea para mediar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, o ya sea pues para mandarle un mensaje al mundo de que si bien el G7 son 7 economías democráticas fuertes, industrializadas, digámoslo así, detrás de esas economías vienen aliados que son muy fuertes, inclusive que tienen todo para pertenecer a ese grupo. Corea del Sur, Australia, que son, digamos, países que ya podrían formar parte de, pero otros invitados como Nueva Zelanda, otros invitados como la India, con Narendra Modi, que es un proyecto que comienza y que augura que la India va a convertirse en un fiel competidor de la hegemonía mundial en el futuro, tal vez más en contra de China, peleando ese segundo puesto. Eh, el papel de Brasil, de Lula, como un país mediador para un acuerdo de paz. Y vuelvo a lo mismo, la oportunidad de Zelensky de dialogar con ellos, con Narendra Modi, el líder de la India, que no se habían reunido desde que comenzó la invasión. Repito, o sea, pareciera que le dieron a Zelensky ese foro como una oportunidad de entablar esa conversación cara a cara con aquellos líderes que no terminan por apoyar directamente a la causa ucraniana. No sé si viste por ahí el caso de Lula, que ni siquiera se le acercó a saludarlo. Él se ve el video donde llega a Zelensky y donde Lula ni siquiera lo voltea a ver, no lo saluda y nunca se reunieron, ni Lula ni Zelensky. Dicen que por temas de horario, Lula da Silva ya en declaraciones a posteriori, él dice que no se dio la reunión porque Zelensky tuvo problemas con su calendario, con su horario, que llegó un poco tarde a la reunión y que ya no se pudo dar. Zelensky dice que la culpa es de Lula y lo acusa como de estar más del bando de Rusia. Entonces, digamos que ese fue el granito en el arroz para los objetivos de Zelensky en la cumbre, el tema Lula, que pues a mí la verdad no me sorprendió, o sea, como que se espera esa postura de Lula. Pero bueno, lo más sobresaliente a mí me parece lo de Corea del Sur, que yo creo que tarde o temprano va a terminar enviando poderío militar. La noticia que voy a dar el día de hoy a las 8 de la noche es precisamente que Zelensky les pide ya directamente de forma oficial a través de una carta a Yoon Suk Yeol que por favor les dé sistemas de defensa aérea, argumentando que no está pidiendo poderío para agredir a Rusia, sino más bien para defenderse. Yo creo que Lula ha sido un personaje que hemos
hablado durante los últimos 3, 4 programas fácil, ¿no? O sea, creo que es alguien que efectivamente sabe dónde tomarse la foto, en qué momento estar. Yo efectivamente leyendo todos los participantes del Sur Global, los que estuvieron ahí, primero me hace mucho ruido, digo, hace 20 años que se hablaba de los BRICS, de todas estas potencias emergentes. México figuraba ahí, pero vemos que pues en el caso de México el canciller está haciendo campaña, el presidente está peleando con el Edomex y Coahuila y las elecciones, entonces no se ve lo global, ¿no? Entonces ahí entendemos que un líder como Lula sí lo hace. Yo acá me anoté una frase que Lula dijo: la guerra de Ucrania se debe de hablar en la ONU, no en el G7, ¿no? Entonces me parece que ahí marca totalmente su postura al respecto. Y Pero tú sabes también, que por qué van? O sea, ¿por qué van Narendra Modi y por qué va Lula si están en los BRICS? Esa es una pregunta que me hacen. ¿Tú qué piensas? yo siento que hay que, reitero, que en relaciones internacionales no hay amigos, hay intereses, ¿no? Y efectivamente, pues creo que el pertenecer a los BRICS no implica que le estén dando la espalda a Occidente, al G7, ¿no? Sino efectivamente, pues es como esta cuestión, ahí lo que nunca vi los memes, ahí lo me los mandas, pero esta cuestión, me imagino lo que sucede y es como una cuestión de la universidad, de la prepa, ¿no? Los chicos cool se reúnen y invitan a los que no son tan cool, entonces me parece que es un poco eso, ¿no? Y me parece que pensando en los intereses de la India y de Brasil, pues Lula se ha reunido con Biden, ha ido a China, se ha reunido o ha tenido acercamiento con Rusia. Entonces vemos que Lula es un líder que sabe que tiene que estar en todos lados. O sea, me parece que no es alguien que a lo mejor con Zelensky sí marcó sus reservas, no se tomó la foto, no hubo reunión, por lo que implicaba a lo mejor, ¿no? Pero efectivamente creo que es alguien que está buscando la paz, ha hablado mucho de paz y demás, pero no está cargado hacia Ucrania, como muchos otros líderes. Y me parece que efectivamente el líder de la India, pues es alguien que de igual forma es muy pragmático. O sea, me parece que la edad no es algo simplemente un número, sino toda la experiencia que adquieres, sobre todo en este tipo de ámbitos internacionales de política interior, exterior y demás, Lo que pues te siempre hace has ver, dicho, ¿no? De cómo claro, la experiencia y los años volvieron, ¿no? A los líderes mundiales. totalmente, o sea, me parece muy interesante cómo esta cuestión por ahí leía efectivamente que la India, pues cada vez se está acercando más a Occidente, ¿no? Otra vez a las democracias, a esta cuestión de este mundo occidental, y eso no quita que sigan formando parte de los BRICS, que se haya formado un banco efectivamente con los BRICS, todo lo que implica, entonces me parece que este mensaje de no le estoy diciendo que sí ni a uno ni al otro, no tengo lealtad con uno ni con otro, sino que estoy buscando estos intereses y efectivamente, ¿no? Hablar de estas reuniones, de estar ahí cerca, yo creo que es muy interesante y reitero que si repasamos los videos que hemos, no es que estemos haciendo comerciales de los videos que hicimos anteriormente, pero hablamos de Vietnam hace un tiempo, entonces otra vez ahí está Vietnam, ¿no? Australia, todo lo que implicó esta venta de armamento entre Estados Unidos, los buques, todo esto que mencionaste tú puntualmente, los datos. Entonces vamos viendo cómo se van formalizando Corea del Sur, que ya hablamos. Entonces digamos que son países que tienen yo diría es un proyecto de nación interior, pero también al exterior. No, yo siento que muchas veces el problema de nuestro país, no sé por qué regreso a México, pero creo que es una cuestión de un reclamo y decir, bueno, no hay una idea clara en cuanto a que tu proyecto de nación tiene que dialogar con el exterior, ¿no? Tus votantes sí, son nacionales, tienes que hacer campaña a nivel nacional, pero también tienes que ir pensando que cuando gobiernas tienes que ir gobernando también con una visión regional, internacional, global y demás. Entonces, no sé si me estoy desviando del tema, pero sí creo que el sur global ya no puede ser estos países no alineados del siglo XX, sino que el sur global tiene que ser países que respondan a sus intereses y que puedan hablar comercialmente, económicamente, políticamente, diplomáticamente. Y pues creo que ellos al no tener un arsenal militar, bueno, India sí lo tiene, pero los otros países a lo mejor al no tener un arsenal militar tan fuerte, pues van buscando estas alianzas a través de otras cuestiones, ¿no? Y creo que es muy válido. Que también, bueno, qué bueno que me recordaste, se me había olvidado decir ese detalle de que estuvo el primer ministro de Vietnam ahí también en la cumbre. Eh, Biden iba a visitar Vietnam,
que no sé si te acuerdas que lo comentamos, al final por los problemas de las negociaciones por el techo de la deuda con McCarthy, el líder de la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos, eh, se retrasó su viaje, ya tampoco fue a Papúa Nueva Guinea a firmar acuerdos, fue Blinken. Blinken se supone que fue pues a cerrar todos estos acuerdos en las islas del Pacífico, acuerdos de seguridad, supuestamente no militares, pero sabemos Estados Defensa. Unidos, ajá. Eh, pero bueno, Vietnam, invitaron al primer ministro de Vietnam a que estuviera en el G7 precisamente para que se diera este encuentro con Joe Biden ahí. Estuvieron hablando, dicen que 1 hora, que yo creo que, o sea, para lo que dicen, pues que se estaban reuniendo, yo creo que ahí le exageraron, sobre todo porque casi yo no vi imágenes, no vi fotografías, entonces como que yo ya me estoy basando, ya aprendí como que si hay muchas imágenes, hubo una reunión medio larga, pero dicen que se reunieron nada más 1 hora, yo creo que fue mucho menos, pero bueno, el tema es que pareciera ser, o sea, a ver, no sé si me quiero explicar y no quiero tardar tanto en esto, pero a ver si lo logro. Yo veo que en este tema de los invitados que fueron al G7, que son países más cercanos al sur global, a esta etiqueta, que es mucho más cercana a Rusia y a China, llámese Vietnam, llámese la India, llámese Brasil. O sea, a mí me parece que se debe de ver, yo creo, como una victoria diplomática nada más, a favor de Occidente, porque yo no veo a Japón, yo no veo a Italia, yo no veo al Reino Unido yendo a una cumbre de los BRICS ahora que se va a llevar a cabo en Sudáfrica. O sea, yo no veo esa, o sea, digamos, la misma situación al contrario. Entonces, me parece que el que ellos estén ahí sí habla mucho de, como tú dices, sí de los intereses de estos países de, pues básicamente de conseguir tanto del sur como del norte global lo que se pueda, si eso ayuda a consolidarse como economías ya no emergentes, sino absolutamente consolidadas. Entonces yo creo que el G7 logró una victoria diplomática, a ver, por lo menos simbólica, al tener allá a Vietnam, a la India, Brasil, a Indonesia también, que se me pasó a mencionar, que son países más cercanos pues al otro bando. Yo veía que Indonesia quería cerrar acuerdos con Irán, económicos, aumentarlos. Entonces, vemos que ellos sí están de ese lado, de los supuestos enemigos del G7, pero eso no les quita que estén ahí presentes y me parece, repito, una victoria más para los occidentales y es un mensaje como, pues también de preocupación para Rusia, porque pareciera ser que esos aliados pues, no son tan fuertes, lo que hemos platicado, ¿no? O sea, pareciera ser que este hecho de no condenar a Rusia por parte de China y la India, pues no es tanto, o bueno, al menos así parece hasta estos momentos, no es tanto por una alianza ni por una amistad entre países, sino más bien por conveniencia económica, que le están sacando muchísimo provecho a ese no condenar a Rusia y no sancionarla adquiriendo los energéticos más baratos de Rusia. Exacto, ¿no? O sea, me parece que ahí es donde tenemos que leer más entre líneas y darnos cuenta de esto cuando, por ejemplo, cuando hay la votación de la Asamblea General de la ONU ante una resolución, pues hay votos en contra, hay votos a favor y hay abstenciones, ¿no? Y la cuestión de la abstención es decir, bueno, yo no estoy ni a favor ni en contra, me abstengo, también cuido mis intereses y efectivamente me parece que cada vez las naciones están dando cuenta más o están reforzando más esta cuestión de que no pueden estar gobernando sin dejar a un lado los intereses, ¿no? Y ahí vamos a ver el caso de Erdogan en un rato y demás, pero sí estamos viendo cómo el impacto de un país puede afectar a otros. Y ya se habla de que Erdogan va a ser el siguiente Putin y demás. Creo que a veces son exageraciones de los medios y de la prensa, ¿no? Para vender periódicos y para dar clics y demás. Pero sí me parece que es importante. Y yo reitero, esta cuestión de ver países que a México le vuelven a pasar, ¿no? Por un lado, que dices, bueno, México tendría que estar ahí, o sea, representar a un sur global y realmente ser líder en ese aspecto, ¿no? O sea, a lo mejor va a sonar muy feo, pero al menos ser líder de los jodidos, ¿no? No estás en las potencias, bueno, estás ahí con los que quieren ser emergentes o están buscando algo,
pues haz algo y muestra un liderazgo, pues ni siquiera existes, no te toman en cuenta, pues también revisa un poco lo que estás haciendo en casa. Y bueno, pues ya nada más para cerrar, quería decir que se nos pasó también el de Quad, el cuarteto, la reunión que ahí se llevó a cabo Australia, Japón, la India y Estados Unidos. Este bloque conformado para detener a China económicamente, el de Quad se supone que no tiene nada de militar, por lo menos en la práctica, y ahí se dio a conocer la sede de la cumbre del G20, que se va a llevar a cabo a finales de este año en la India, y me llamó mucho la atención la región donde se va a llevar a cabo, así como dijiste de, de, este, de este simbolismo, de lo que hablábamos, de este simbolismo de que se haya llevado a cabo la cumbre del G7 en Hiroshima, la cumbre del G20 se va a llevar a cabo en una región disputada entre China y la India. China ya dijo, si se lleva a cabo ahí la cumbre, yo no voy a asistir, por lo menos no a través pues de Xi Jinping. Entonces, vemos cómo, o sea, yo siempre digo pues lo mismo y seguramente tú vas a decir también otra vez, pero es que pareciera ser que Estados Unidos es, bueno, no pareciera ser, es muy hábil encontrando como este enemigo de mi enemigo y lo traigo para acá y empiezo como que a mover mis dados y para que ellos allá medio se estén peleando, medio se estén incomodando y aprovechándose siempre Estados Unidos de esta zona no tan privilegiada que también ya hemos hablado, donde sus vecinos son Canadá y México nada más, no hay mayor problema. Y bueno, Rusia, pero la Rusia de Moscú está muy lejos de la Alaska de Estados Unidos. Y bueno, pues vámonos entonces con el siguiente tema, que son los aviones. Seguimos con el tema de la cumbre del G7, con el tema de los aviones F-16, su posible entrega a Ucrania. ¿Por qué decimos posible entrega si nadie ha dado como un paso firme a decir sí los vamos a entregar? Pero se puede intuir que así va a ser porque dentro de esta cumbre, la reunión, digamos, estelar de Zelensky fue con Joe Biden en la cumbre del G7 y en esta reunión Joe Biden anunció un nuevo paquete de asistencia militar a Ucrania, pero al mismo tiempo anunció que Estados Unidos iba a liderar el bloque de países que iban a estar entrenando a los pilotos ucranianos para saber operar los F-16. Entonces, yo lo que dije en un video, ¿para qué vas a entrenar a unos pilotos a saber operar los F-16 si finalmente no los vas a entregar? A mí me parece que es un hecho ya que los F-16 van a ser entregados a Ucrania. Veo el mismo escenario que se dio con los tanques Leopardo 2 y Challenger 2 británicos y alemanes. Primero se entrenan y finalmente llegan los tanques. ¿Tú cómo ves este tema? Sobre todo pues por lo que significa, ¿no? Esta transición militar de poderío soviético a poderío occidental, pero sobre todo las repercusiones contra Rusia, porque hay que recordar, en la cumbre dijo Joe Biden, y lo dijo en un video, he recibido la promesa de Zelensky de que los aviones F-16, si se los entregamos, no van a ser utilizados en el territorio ruso. Pero, oh sorpresa, Crimea es considerada parte del territorio ruso para Rusia y para Ucrania no es considerado. ¿Qué va a pasar si ataca al territorio de Crimea, que sí considera a Rusia como suyo? ¿Aventará una bomba nuclear? ¿Qué ha dicho el Kremlin? En el dado caso de que ataque nuestro territorio, en ese escenario sí presionaremos el botón nuclear. Es interesante este tema que creo que tú lo proponías previo a que platicáramos. Me pareció muy importante, me puse a investigar porque el tema de la industria militar es enorme, ¿no? Y esta cuestión de los F-16, los que se van a mandar a Ucrania, revisaba que no es como el mejor avión del mundo. Yo decía, esta línea y demás, hay otros aviones que son mucho más avanzados y demás, pero al parecer son aviones que se le han actualizado el software y demás, ¿no? O sea, digamos que hablando de Volkswagen y no es que nos estén patrocinando, no es que les estén mandando un Golf GTI o un Passat, ¿no? Yo diría Ojalá. que le están mandando como un Polo, un Vento que está actualizado, ¿no? O sea, que totalmente le
le hicieron modificaciones, actualizaciones, entonces es un avión bastante competitivo, bastante potente, digamos que no es algo obsoleto, o sea, como los tanques que hemos visto que usa Rusia y demás, ¿no? Sino que es una industria, es de la industria militar, es un avión bastante competitivo y efectivamente, ¿no? Creo que anteriormente hablábamos también de esta cuestión militar, que no es que se diga ya se van a mandar y ya a partir de los primeros días de junio se van a utilizar, no, sino que efectivamente lleva un proceso logístico de que lleguen los aviones, una capacitación, porque efectivamente quien tripula esos aviones van a ser ucranianos. Hay que tener en cuenta eso, que no hay, los otros países han mandado ayuda militar, ayuda financiera, asistencia financiera y demás, pero no hay combatientes de otros países, que eso es un dato, ¿no? No estamos ante un conflicto como la Primera o la Segunda Guerra Mundial que yo esperaría que no pase y que la guerra termine antes de que esto suceda, porque ya cuando hay combatientes de otro país ya empieza hacer una guerra mucho más mundial, pues ahí es donde hay mayor bajas civiles, mayor devastación. Y efectivamente, ¿no? Me parece que Rusia está coqueteando con esta cuestión de ante cualquier cuestión que puedan efectivamente ya interferir, lo que tú decías del territorio y demás, pues van a utilizar estas armas nucleares, ¿no? Que me parece que yo no sé qué tanto es una amenaza que no se va a concretar, que esperemos que no se concrete, porque desde que inició la guerra está esta cuestión de lo nuclear, de este apocalipsis nuclear que estamos ahí siempre muy con este miedo, ¿no? Y me parece que creo que los que más han ganado con esta amenaza son estas series de zombies y toda esta cuestión del apocalipsis y demás, ¿no? Porque se crea esta amenaza o esta nube de que en todo momento el mundo va a acabar ante una bomba nuclear y demás, ¿no? Entonces yo creo que sí es tecnología que le va a servir a Ucrania, pero efectivamente hay que ver cuándo se puede utilizar y cuándo ya los ucranianos pueden utilizar este armamento, ¿no? Porque efectivamente se está retrasando. Hablábamos de que iba a haber una contraofensiva ucraniana y demás. Están ahí como de Bakhmut, que hablábamos hace rato, territorios todavía que Rusia declara que ya se apoderó del territorio, Ucrania dice que no, que siguen peleando. Entonces, esta guerra también mediática es muy interesante, pero pues creo que en las últimas semanas Ucrania ha ganado, creo, esa discursividad al ver que cada vez hay más armamento, que Occidente, no solo de palabras, sino ya con cuestiones tangibles, está apoyando más y más a Ucrania. Lo que pensábamos anteriormente que no se iba a dar, los tanques ya se dieron, lo decías tú. El F-16 lo mismo. Entonces, digamos que ya cada vez se está armando con tecnología más avanzada y el tema es eso, lo rápido que sean para poder adiestrar a los ucranianos para poder utilizar todo este armamento y que realmente tenga un impacto, porque creo que la guerra pues sigue ahí, ¿no? Todavía no hay un claro vencedor y no vemos que hay batallas muy marcadas que se hayan ganado, sino que están pues ahí creo que todavía muy cerrado este tema. ¿Tú crees que la contraofensiva inicia hasta que entreguen estos aviones? Se habla de que el entrenamiento duraría entre 1 y 3 meses, dependiendo pues, pero muchos decían, si Estados Unidos dice que entre 1 y 3 meses significa que ya estaban entrenando, o sea, que no iban a empezar los primeros después del anuncio de Biden, sino que lo anunció con ya un programa de entrenamiento arrancado. Muchos dicen, porque decían que los primeros días de mayo iba a arrancar la contraofensiva. Pareciera ser, dicen medios como Reuters, que ahora Ucrania se va a aguantar un poco más hasta recibir estos aviones, que sí, o sea, yo creo que, a ver, no es el F-22 ni el F-35, pero tampoco son los MiG-29 soviéticos que tiene los ucranianos. Entonces, sin lugar a dudas, sí representa pues un peligro latente y fuerte para asegurar Crimea a Rusia. Yo creo que sí va a ser algo, un golpe en la mesa, ¿no? A partir del uso de estos F-16. Y efectivamente me parece que sí, a veces pensar inocentemente que del 1 o 3 meses va a ser a partir de estas fechas, pues estaríamos siendo demasiado inocentes, efectivamente, naivos, ¿no? Sino es una cuestión de que seguramente
ya ha habido entrenamientos, ya hay un conocimiento, ya se hace, digamos que mediático, ya se anuncia, porque efectivamente ya había previamente las negociaciones, ¿no? Entonces, efectivamente, yo siento que esa contraofensiva, pues, se ha anunciado mucho, pero aún no se ve tan clara. Pero sí, yo creo que esto va a dar un parteaguas para que realmente se dé y vamos a ver cómo responde Rusia ante esto, ¿no? Que creo que ahí va a ser lo interesante de cómo se va a luchar durante este verano desde nuestra perspectiva mexicana del verano y lo que va a pasar en territorios de estas latitudes. Que también ya, nada más el último comentario para cerrar el tema. No sé si has visto por ahí las noticias de que, a ver, el Reino Unido ya anunció el envío a Ucrania de misiles de largo alcance. Ahora yo, mañana me parece, sale el video de una noticia que grabé hoy sobre que ahora Zelensky también le pide misiles de largo alcance a Alemania, a Olaf Scholz directamente. No se sabe todavía qué ha dicho Alemania, pero los británicos ya, ellos ya dijeron, son el primer país que van a enviar estos misiles de largo alcance a Ucrania, con la promesa supuestamente de no utilizarlos en territorio ruso. Pero estos misiles solo pueden ser lanzados desde aire y justamente se acoplan perfectamente a los F-16. Entonces, por eso te digo que pareciera ser que todo está armado o se está armando para tener unos F-16 equipados con misiles de largo alcance que alcanzan 50 kilómetros, inclusive 200 kilómetros, como son los británicos, 50 kilómetros los alemanes y los estadounidenses, que ellos todavía no aceptan, que alcanzan 250 kilómetros de distancia. Obviamente con estas distancias y con estos aviones se pensaría que la recuperación de Crimea ya no está tan, o sea, ya no es tan alocada la idea de pensar que Ucrania podría tener posibilidades de recuperar Crimea. Me suena mucho como una cuestión del ego, ¿no? Se están armando piezas de diversos países. Sería muy interesante ver como esta cuestión, representación tal cual de cómo se están armando los armamentos ucranianos con piezas de otros países, ¿no? Me parece muy interesante eso. Y yo también pensaría que conforme vayan avanzando y se acerquen más todo el proceso electoral en Estados Unidos, pues creo que no va a ser casual que a la par Estados Unidos mande más armamento, apriete más, digamos, a Rusia a través de Ucrania, y eso creo que también le va a ganar, le va a dar muchos votos a Biden, ¿no? Entonces me parece esta cuestión, esta posición del comandante en jefe, que le sirvió mucho a George W. Bush para reelegirse en su segundo mandato contra John Kerry durante la guerra de Irak y Afganistán y esta guerra contra el terrorismo. Entonces me imagino que se va a usar mucho este simbolismo de la guerra y en Estados Unidos pues obviamente esta cuestión militar y todo lo que implica la lucha de la libertad pues creo que va a ser muy taquillero para Biden. Y bueno, entonces, pues vámonos al siguiente tema, que es, pues bueno, son como dos temas juntos que podemos ir desmenuzando. Por un lado, la respuesta de China y de Rusia conjunta pues al comunicado final del cual ya hablamos del G7 después de la cumbre en Hiroshima, y al mismo tiempo una respuesta que parecería pues ser ya un hecho por parte de Rusia directamente a los países europeos, más que nada de permitir o bueno, de desplegar pues ojivas nucleares tácticas en Bielorrusia, justo en la frontera con los países de la OTAN, que son desde, bueno, Estonia no, está más arriba, pero desde Letonia y países como Polonia, por ejemplo, que hacen ahí frontera con Bielorrusia. Eh, Esta reunión que se llevó a cabo por parte de Sergei Shoigu, el ministro de la Defensa de Rusia, y también el ministro de la Defensa de China. No, perdón, fue con el primer ministro de Rusia, para, pues digamos, como una respuesta, pues, a este comunicado final del G7. Tú que, bueno, Pues ahí me parece que efectivamente, ¿no? La primera noticia de China y Rusia iba más ligado al tema del G7 y esto de Bielorrusia, pues me recuerda mucho lo que pasó con Estados Unidos y Corea del Sur, ¿no? Esto que hablábamos
del armamento nuclear, de esta cuestión de que Corea del Sur va a dejar un poco esta cuestión de la energía atómica y demás, un poco dando la llave a Estados Unidos. Me parece que esto es muy parecido, ¿no? Esta cuestión de, como esta cuestión de espejo, ¿no? Política de espejo, de lo que hace el otro, lo estoy haciendo como un juego de ajedrez, ¿no? Me parece que es muy interesante y hay muchos autores que hablan de la política internacional como un juego de ajedrez, de estas piezas y demás. Entonces, Bielorrusia, pues sabemos que es un país totalmente proclive a Rusia. Lukashenko y demás es un líder que efectivamente eh, ha sido muy pro Putin, pro Rusia, Que y creo gracias a él que resistió, ¿no? Estas manifestaciones gigantescas en su contra. efectivamente, o sea, me parece que ahí también tiene mucho que ver con esta legitimidad interna que se dialoga con lo internacional. Entonces, me parece que es algo eh, normal, entre comillas, que de este anuncio y esta cuestión que efectivamente eh, es como esta cuestión de, oye, ¿sabes qué, Alejandro? Tengo aquí una AK-47 que no quiero guardar en mi casa, pero te la encargo y te la dejo ahí, ¿no? Guárdamela, no la uses, pero yo la voy a usar. Entonces, sí me parece que es una cuestión de también mostrar quién manda, ¿no? Y de Rusia decir, bueno, aquí tengo yo también países satélites o países que pueden hacerme el paro, por así decirlo, cuando lo requiero. Entonces sí me parece que es como estos mensajes, ¿no? Y efectivamente, pues la China siempre tiene una respuesta inmediata, ¿no? Y me parece que el recibir efectivamente en Pekín al primer ministro, pues obviamente a Mishustin, da un mensaje y esta cuestión de los contrapesos, ¿no? Decir, bueno, ok, el G7, la reunión, pero ellos efectivamente se reúnen y hablan de una cercanía en las relaciones, de esta perspectiva de que hay una cooperación económica, comercial y de inversión, ¿no? Esta cuestión de que hay es una amistad sin límites. O sea, esta cuestión que sí te marca muchas cuestiones y esta cuestión de que no hay límites, entonces estamos hablando de cualquier cosa y de todo, ¿no? Si bien hablamos anteriormente de la cuestión china y de las armas, que no se ha comprobado totalmente que China ha dado armamento a Rusia y demás, pero pues me parece que cada vez estamos yendo para allá, ¿no? Es decir, bueno, no esperamos que China no responda en algún punto porque Ucrania está recibiendo armamento de todos los países, ¿no? Entonces me parece que creo que es cuestión de meses o de semanas en que ya abiertamente se haga algo, o aunque quizás ya lo haya, ¿no? Pero esta cuestión hablan de una cooperación pragmática entre China y Rusia, ¿no? Efectivamente, esta cuestión y ahí creo que es muy interesante porque a diferencia de Ucrania con el G7, esta cuestión de las potencias ayudan al pobrecito, ¿no? Al que está siendo afectado, al que está siendo buleado, por así decirlo. Pero en este caso, China y Rusia es más una relación casi entre pares, ¿no? Es decir, bueno, los dos vamos juntos, los dos somos potencias, territorios, todo lo que implica. Entonces, creo que es ¿No muy crees, interesante. no crees que China está convirtiendo a Rusia en un país sumamente dependiente de ellos, diplomática, económica y de todo tipo? O sea, ¿no crees que aquí el gran ganador conforme a Rusia está haciendo China? De hecho, no sé si viste, pero dijeron, y no me acuerdo quién, ahorita, no sé si tú escuchaste, y ahorita seguramente me voy a acordar, pero alguien dijo que Rusia es ya un país satélite, es un ampón de China. Entonces, obviamente, la contestación de Sergei Lavrov, el secretario de Estado de Rusia, fue muy agresiva y dijo, Rusia no es para nada un país satélite de China. Nos hablamos o sea, a la misma altura, pues, al mismo nivel, como dices tú, pero tú no crees que China, o sea, yo no creo que China esté haciendo todo de buena caridad, ni por No, efectivamente no, y amistosos. me parece que China ha llegado en 2023 a donde está, siendo muy hábil y esta cuestión yo diría, no me acuerdo, hay alguna frase, algo así como tomando agua con los caimanes, algo así, o sea, sabe con quién está negociando y sabe con quién está. Entonces me parece que efectivamente China no lo hace por apoyar a Putin o por la amistad entre Xi Jinping y Putin y demás, no, sino que hay intereses
económicos, militares, políticos, diplomáticos. Entonces, sí, efectivamente, digamos que yo me refiero a que Rusia y China sí pueden negociar entre pares porque en algún momento, si hay algún conflicto, pues creo que sí, China tiene un armamento militar mucho más vasto y mucho más milicia y demás, pero sería mucho más complicado empezar una guerra entre estos dos, ¿no? Entonces me parece que China obviamente está peleando su batalla a través de Rusia, o sea, está poniendo la cara en Occidente, pero China ha sido muy hábil, ¿no? Este malabarismo chino de no decantarse totalmente o dar armamento o esta cuestión que yo siento que en algún punto lo va a hacer, pero ya eso va a tensar mucho más las cosas, ¿no? Pero me parece que creo que sí, obviamente, pues Rusia, y sobre todo por la cuestión histórica de Rusia, los zares, todo lo que implica esto, ¿no? O sea, me parece que es una nación que no se va a doblegar ante nadie, ¿no? Tú decías que hace rato de Estados Unidos que tiene muy buenos vecinos, yo diría que sí, que Canadá es su buen vecino, un poco ahí como los Simpsons se burlaban un poco de Canadá, ¿no? Que decían, bueno, ¿y ese niño qué tiene? ¿Tiene alguna discapacidad? No, simplemente es canadiense, ¿no? Que se burlan mucho los gringos de los canadienses. Y en este caso, con México, pues también no sé qué tanto somos buenos vecinos, ¿no? Por todo el tema del narco, el fentanilo y demás. Pero bueno, no me quiero desviar del tema, pero me parece que ahí en el tema de Rusia y China sí hay mayor simetría, o sea, sí digamos que se hablan de tú a tú, pero obviamente si nos ponemos a revisar minuciosamente la población, el territorio, el Producto Interno Bruto, toda esta cuestión de la diplomacia de la deuda, todo lo que China representa, pues rebasa a Rusia totalmente, ¿no? Entonces, digamos que sí. Obviamente China está siendo muy inteligente en apoyar a Rusia hasta donde lo permite sin pelearse totalmente con Occidente, ¿no? Y regresando a lo que decíamos hace rato, esta cuestión de sin desacoplarse de China, o sea, China no se está desacoplando del mundo, de Occidente. A Rusia lo desacoplaron, ¿no? Esta cuestión de cuestiones como la Fórmula 1, como competencias internacionales, culturales, más allá de todas las cuestiones económicas y las sanciones. Creo que China ha sido muy hábil para seguir en este concierto internacional, pero utilizando a Rusia efectivamente pues para que sea como el punching bag, ¿no? De lo que quiere contra Occidente. Y bueno, si quieres ya pasamos al último tema, que es las elecciones en Turquía, que gana Erdogan y que va a cumplir o pues otros 5 años más, que te digo, hay, o sea, dos versiones, ¿no? Digamos globales y luego ya las vamos como desmenuzando las dos. Por un lado, decir, bueno, el status quo se mantiene, o sea, Turquía, un aliado siempre incómodo de la OTAN desde que está Erdogan, porque no sigue directamente lo que dictan desde Bruselas, un país que teje sus relaciones con Rusia porque le conviene energéticamente hablando, un país que lleva a cabo sus propios conflictos sin el apoyo de la OTAN, como contra los kurdos, un país que inclusive se disputa las islas del mar Egeo con Grecia. O sea, es un país, digamos, incómodo con Erdogan, pero siempre siendo el aliado y amigo y finalmente un miembro muy importante histórico de los fundadores de la OTAN. Eso por un lado, digamos, todo se mantiene igual. Por otro lado, lo que te decía, se habla mucho de el nuevo Putin, el Putin turco, esta persona que continúa en el poder durante años y años y que intenta debilitar instituciones, que con él se ha visto pues caer el poco o nulo avance que tenía Turquía para entrar al bloque europeo. Eh, Todo este tema, ¿no? De la cercanía con Putin, su buena relación con Rusia en general, el tema de que ha dado el sí a tener como un centro de distribución de gas natural ruso hacia Europa, que ayudaría a Rusia a evadir las sanciones europeas, podría vender a través de Turquía entonces ya su gas natural pues a los países europeos. Entonces, digamos, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál versión? ¿O hay una en medio que tú puedes ver? Mira, a mí me hace mucho ruido hablando ahí de fútbol que veo. No supero que tengas a Cuauhtémoc Blanco ahí atrás de ti, pero esta cuestión de que siempre hablan
el nuevo Messi o el Messi mexicano, ¿no? O el Pelé tal, ¿no? O que el Ronaldo mexicano. Creo que en diplomacia es lo mismo, ¿no? En política internacional, cada líder tiene sus asegúnes, ¿no? Hay el Trump, esta cuestión de que hablan de que eh, Boris Johnson era el Trump inglés, ¿no? Además, sí, creo que había muchas diferencias entre ambos. Yo sí diría que ha habido una mayor acumulación de poder de Erdogan. Yo recuerdo cuando estaba en la licenciatura, más o menos hablando de ciertos años, empezaba, ¿no? Turquía a ser un país con mayor poderío, un país que tenía mucha presencia internacional a inicios del siglo XXI. Se hablaba que ellos querían ingresar a la Unión Europea, pero mucho por esta cuestión musulmana y demás, no. Y siento que de ahí, pues ya con Erdogan ha sido un líder. Es complicado hacer una evaluación sin dejar a un lado el tema de autoritario, ¿no? Porque las elecciones tuvieron una gran participación, 85% de participación. O sea, me parece que es para el tema actual y para el descrédito que tienen los partidos políticos, me parece que es una cifra monumental, o sea, enorme. Y esta cuestión de que el porcentaje fue 52 para Erdogan y 48 para su rival, habla de un país muy disputado, ¿no? O sea, me parece que se hablaba de una elección de Estado, se hablaba de que el mismo presidente, pues obviamente, no tanto que manipuló los resultados, pero sí utilizó todo el aparato gubernamental, como pasa en México, como pasa en muchos países, Y para los poder, medios, ¿no? De comunicación también. efectivamente, entonces creo que es alguien que efectivamente sí me parece que llega a ser un líder autoritario. Yo pensé, y lo hablamos anteriormente, que el tema del terremoto iba a pegarle. Sí le pegó, pero no alcanzó a derribarlo, ¿no? O sea, me parece que es interesante ver cómo hay más de la mitad de la población sigue creyendo en este proyecto, que a veces puedes pensar incomprensible cómo líderes autoritarios siguen teniendo cabida actualmente, pero me parece que hasta que no estás en el país, no ves cómo se están moviendo las cosas, pues es que no puedes juzgar, ¿no? Desde afuera me parece que sí, yo lo ubico como alguien bastante autoritario, radical, pero que ha logrado posicionar a Turquía y efectivamente tú hiciste una lectura interesante de varios puntos, varios conflictos o varios puntos rojos que tiene Turquía, eh, como mucho con qué negociar, ¿no? Me parece que es una nación que ha logrado tener mayor presencia y pues esta cuestión de 25 años frente al gobierno va a ser interesante, ¿no? O sea, un cuarto de siglo, me parece que sí. Yo siento que cualquier liderazgo, por más que sea el mejor líder a nivel internacional, tiene que haber una renovación, porque si no, efectivamente, te vuelves alguien que ya no mira más que tu propio ego, ¿no? Entonces creo que ahí es donde peligran las cosas, pero sí yo siento que, Como que que este, como que este liderazgo tan fuerte, a mí me llamó mucho la atención también el nivel tan alto de los votantes en Turquía, pero también ese liderazgo tan grande, tan fuerte de Erdogan, que le alcanzó para sopesar los problemas internos de Turquía, porque además del terremoto, yo estaba viendo, o sea, me parece que tienen la inflación la tercera más alta de todo el mundo, solo por detrás de Argentina y de Venezuela, y por ahí Líbano. O sea, vemos que en el tema económico, Turquía le ha pegado mucho todas estas problemáticas, desde la pandemia, la invasión, el terremoto, o sea, todas estas cuestiones, y el liderazgo resistió, o sea, todos esos problemas que le rodeaban a Erdogan. eh, perdón, efectivamente, ¿no? O sea, creo que es una nación que, a pesar de todos sus problemas, ya confían en alguien que está al frente y que tiene un liderazgo bastante marcado, ¿no? Hablábamos de Lula, hablábamos del líder en la India, o sea, estas nuevas, y bueno, también su rival no era alguien joven, ¿no? No digamos que no era alguien bastante joven, no recuerdo el nombre del rival, pero era alguien también digamos, de esa edad, ¿no? Ya un poco mayor. Pero entonces vamos viendo cómo se sigue, yo pensé que iba a haber poca votación, pero la gente salió a las calles, me parece que buscando un cambio.
hubo una segunda vuelta, me pareció muy interesante que hacía muchos años que no se elegía a un presidente en Turquía que no fuera a través de una segunda vuelta. O sea, básicamente esta cuestión de la primera vuelta no hay un ganador, se tiene que ir a otra votación, a una segunda vuelta. Entonces, pues me parece que sí fue apretado y veremos si este no es su último eh, mandato, veremos y ojalá si hay una transición pues que sea pacífica, que no haya violencia, porque hemos visto que en muchas naciones de esa región muchas veces pues hay violencia, hay cambios de gobierno complicados y eso genera no solo problemas económicos como tú mencionabas, sino incluso problemas sociales, civiles, guerras y termina esta balcanización como es un término que se usa mucho en esta región. ¿Tú crees que vaya a haber, más bien, tú crees que ahora, ya que Erdogan se siente seguro en su silla, crees que la aceptación de Suecia es un hecho? Mira, no había pensado en ese escenario, pero yo siento que es difícil predecir eso porque puede ser al contrario, ¿no? Efectivamente, el decir, bueno, al sentirse con mayor poderío, puede decir, doy un golpe en la mesa y no, o al contrario, ¿no? Decir, bueno, distender y decir, bueno, ya que arreglé el tema interno, damos entrada y yo soy el que estoy diciendo que sí, ¿no? También como esta victoria de mostrarse magnánimo al respecto. Entonces, creo que habrá que seguir, ahí sí no me arriesgaría a decir sí o no, habrá que seguir esa noticia y ver qué pasa con Suecia. Yo casi estoy seguro que la aceptación se va a llevar a cabo en la cumbre directamente. O sea, creo que ahí se va a anunciar la aceptación de Suecia. De hecho, ahorita está Christensen, el primer ministro de Suecia en Estados Unidos, está con Blinken. Justamente antes de entrar a la reunión estaba viendo en Twitter que estaba Christensen, el primer ministro pues, de Suecia. En Estados Unidos, Stoltenberg ha dicho que se quiere ir de la OTAN dejando este legado, ¿no? Con la entrada de Suecia y de Finlandia, dos países tradicionales históricamente neutrales. Y dicho por Stoltenberg, quiero irme en septiembre, que ya hablaremos en su momento de ese tema, que va a estar buenísimo. ¿Quién será él o la sustituta de Stoltenberg? Pero él dice, quiero irme con mi última cumbre, dejando a Suecia protegida, fue lo que dijo Stoltenberg. Entonces yo creo que se va a dar ahí la noticia y creo que se va a manejar, pues hablamos, ¿no? De la espectacularización de los occidentales, esto que les encanta a los de la OTAN. O sea, esto, bueno, algo que entre paréntesis, muy entre paréntesis, la deuda, el acuerdo del techo de la deuda en Estados Unidos, o sea, a mí me parece que es darle y darle y jalarle el hilo y jalarle el hilo a una noticia y que se siga hablando de todo el mundo, en todo el mundo de Estados Unidos, de la deuda de Biden, de republicanos. O sea, como que todo lo que rodea mediáticamente a Occidente es una estrategia brillante para que esté en la narrativa y en el discurso, pues, de todo el mundo. Entonces, yo creo que en la cumbre, en, en, en Lituania, ahí se va a anunciar. Yo sí me atrevo a decir que sí. Ok, veremos qué pasa. Bueno, pues entonces, pues llegamos al fin, Rodolfo, al final de de esta edición del capítulo. ¿Algo que quieras decir ya para despedirnos? Nada, ahí me acordaba de una película que hace poquito vi que se llama Clash, que es de Egipto, de la primavera árabe, digo un poco recordando el tema de Turquía y demás. Es muy interesante porque es una película que se filma o toda se desarrolla en un convoy de gente que está en una manifestación, están como ambos lados que están ahí en conflicto y los ponen en un camión ahí. Es muy interesante, digo, a ti que eres comunicólogo y te gusta el cine, es muy interesante. Clash se llama y la recomiendo. Y nada, pues habrá muchos temas que ver, ya por ahí el tema de DeSantis y Elon Musk y demás, yo espero lo podamos tratar la siguiente emisión porque hay muchos temas. El G7 ya lo traíamos atrasados, pero ya creo que se viene interesante esto. Yo sigo pensando que va a ser Trump y que la comida que me debes me la pagues pronto, pero sí habrá que ver cómo sigue, porque efectivamente ya se meten muchos elementos en las elecciones estadounidenses. Uh -huh.
Pues yo sigo ahí poniendo mis dados con DeSantis, que me hace dudar, pero ya me comprometí, entonces, pues ni modo, hay que apoyar a la candidatura republicana. Que bueno, se está peleando con Mickey Mouse, entonces, quién sabe si la libre de aquí a las elecciones. Que esa pelea, ¿quién se pelea con Mickey Mouse? No, pues nadie, Solo un aficionado o un inexperto, como tú dijiste, que es Ron DeSantis. totalmente. Bueno, pues muchas gracias. Entonces nos despedimos. Nos vemos en el siguiente programa de Perspectivas. Hasta la próxima. Muchas gracias por vernos, escucharnos. Bye. Gracias.